Qué buena experiencia es ir al teatro y ver una nueva apuesta de una de las primeras obras del reconocido autor Mauricio Cartún. La Madonita es la modelo de un decadente estudio fotográfico donde un retratista expone sus miserias al proveer de imágenes pornográficas a un intenso distribuidor. Esta nueva versión, dirigida por Malena Miramontes Boim, es muy cuidadosa en representar al detalle este mundo típicamente cartuniano. La obra es la historia de dos varones que son dos buscavidas. El fotógrafo, Hertz, que es, digamos, el protagonista, es representante de lo que eran los fotógrafos antiguamente, en principio del siglo pasado. La obra está orientada, estaba enmarcada dentro del siglo pasado a principios, 1920, 1930, y eran los fotógrafos que antiguamente eran retratistas y que con el avance de la tecnología de la fotografía terminaron haciendo retratos. Entonces él buscaba formas de salida de trabajo y entonces hace una alianza con Basilio, que es el vendedor. Yo creo que Malena, además de su profesionalismo, le ha puesto una mirada femenina y yo lo que rescato es la poesía con la cual ella ha llevado el montaje adelante, la escenografía, el vestuario, la música, las luces, todo está muy cuidado y el laburo que se ha hecho con nuestro trabajo actoral también. Conozco esa luz que entra por esos vidrios como un repostero conoce su crema. A esta hace una semana que la espero, una semana. Y cuando esté a punto voy a ponerle debajo un cuerpo a bañar. Entonces ahí retrataré el milagro. Sí. Un catador de luz, este servidor, señor, créame. La perfección, señor Basilio. Es una luz de media tarde de diciembre entrando por la Galería al Norte. Es eso lo que compran sus clientes. No, compran la carita de ella cuando come carne por atrás. Ah, es un ordinario cualunque. A fin y al cabo lo que sobran son marchantes. Ah, ¿para qué me hizo venir? No para que me humille. Sabe que necesito fotos nuevas, se lo dije. Se lo pedí bien, ¿no? Bueno, compré las parisienes. No, de la nuestra. Bueno, de la suya. A mí me va a cumplir con los pedidos. No, obediencia solo a Dios. Es la primera obra que yo dirigí en realidad, La Madonita. Y ahora cuando me la pidió Malena Miramontes, una directora muy joven de la cual yo tenía referencias excelentes y me pareció muy interesante porque ese es un texto además que yo sentía que se revivía de una manera muy diferente en una mirada femenina. Es un texto muy cruel sobre el universo femenino, sobre el lugar de sometimiento del universo femenino en los años 20, 30. Y me parecía apasionante la idea de que una subjetividad femenina analizara ese universo y sacara una nueva visión, una nueva versión de esa obra. Bueno, el proceso de montaje fue largo, digamos, o sea, nos costó bastante, básicamente por el tema de la pandemia que nos fue menor, pero también porque es un texto que, bueno, como todos los textos de Cartoon, digo, tiene un vuelo como poético y tiene un montón de información como encriptada. Él, siempre decimos que es como medio un historiador, entonces digo, hay que hacer un trabajo fuerte de investigación y de hecho van pasando las funciones y vamos descubriendo incluso cosas nuevas a día de hoy. Entonces fue un trabajo bastante grande en lo que tiene que ver con el trabajo sobre el texto, pero después yo soy muy de la idea, desde la dirección, de bueno, ir haciendo la obra, no detenernos al 100% en hacer trabajo de mesa y que también la escena, querer hacer la escena, nos invite a ir descubriendo, bueno, los secretos de la obra, digamos. Bueno, digamos, nosotros hicimos un trabajo primero muy grande de investigación con todo el equipo creativo, sobre todo los diseñadores, escenografía, vestuario, sonido, música. La obra tiene música original, pero sobre todo hicimos un laburo de investigación bastante grande en torno a lo que eran los estudios fotográficos de esa época. De hecho, y figura atrás mío, tenemos en escena una cámara fotográfica de estudio de 1920 y tenemos un gran agradecimiento siempre con el Museo de Fotografía CIMIC porque nos brindó muchísima información en torno a cómo eran las características de la fotografía y de los estudios fotográficos en esa época. Entonces hicimos un estudio bastante arduo vinculado a, obviamente que nosotros contamos con otro tipo de tecnología hoy en día, por ejemplo, desde la iluminación. Yo soy diseñadora de iluminación también, el diseño igual de esta obra la hizo Javier Vázquez,
pero hubo un estudio bastante grande pensando bueno, en cómo se podía simular, por ejemplo, el ingreso de la luz natural de los estudios fotográficos de ese momento, que es representado con unos artefactos lumínicos que son visibles para el público, pero que están bueno, en una posición que asemeja, digamos, lo que eran esos grandes ventanales de los estudios fotográficos. Entonces, bueno, digo, todo el vestuario, todo tiene como muchísimo detalle para pensar y recrear esa época. ¿Qué te pasa a vos con la obra? Uf. Bueno, un montón de cosas en realidad. Desde el momento en que empezamos a hacerla, a descubrir cada situación y el tránsito que van haciendo los personajes. En mi caso, el personaje de Basilio, que es bueno, un personaje bastante particular. A mí en general, cuando me toca o elijo hacer teatro, me gusta componer, me gusta esa situación, digamos, de composición de personaje. Y en este caso, bueno, las características de Basilio son bastante alejadas a quién soy yo en mi vida personal, digamos. Con lo cual es un juego divertido para mí, porque en general hay todo un trabajo de observación de aquellas cosas que siempre me han parecido tremendas y horrorosas de la sociedad y la cultura patriarcal, machista, digamos, de someter, en este caso, bueno, el sometimiento hacia las mujeres, ¿no? Hacia el género femenino. Pero también, por otro lado, está la situación de la defensa del personaje, porque uno no puede hacer un personaje de una manera negativa, con una mirada prejuiciosa y enjuiciadora, digamos. Con lo cual todo el tiempo yo pienso por qué este tipo es así, digamos, de dónde nace estas conductas, estas formas de tratar o de maltratar. Entonces, bueno, me construye una historia, digamos, que él también ha sido maltratado, es lo que ha aprendido, es lo que sabe, no sabe otra cosa, o sea, que se maneja con sus códigos. Y eso hace que para los demás, las demás, sea este ser un tanto violento, las tiene todas, digamos, ¿no? Es un poco alcohólico, violento, maltratador de mujeres, digamos. Con lo cual, bueno, y su negocio también hace que lidie con gente, digamos, que también puede ser violenta, digamos, porque bueno, va a estos lugares a vender estas fotos que saca Hertz y que son lugares sórdidos, digamos. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que el impacto de la obra dentro de un contexto feminista en el que estamos es inevitable que, digamos, todas las interpretaciones vayan para ese lado, ¿no? En vínculo justamente a la explotación de la mujer, esta cuestión bueno, de qué pasa con las masculinidades. Cómo se ponen en juego, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que impacta. No es lo mismo lo que pasaba esto en su estreno original, digamos, la versión de Mauricio Cartún hace 20 años atrás, básicamente porque el avance del feminismo estos últimos años ha sido enorme. Entonces, esto, digamos, realmente muchas de las interpretaciones y del efecto que la obra tiene sobre el público tiene que ver con el feminismo y sobre todo con el tratamiento que hay ahora más todavía, que tiene que ver con qué pasa con los varones heterosis en este contexto. Nosotros la obra no la hicimos en forma de denuncia, no es que nosotros dijimos oh, vamos a hacer esto para denunciar este tipo de prácticas. Lo que pasa es que es inevitable que la gente que esto tenga este impacto. Y después nosotros el texto de Cartún lo respetamos a rajatabla, digo, no hemos cambiado nada del texto, entonces es lo que él escribió. Hay una modificación solamente al final, que hay una aparición, que eso no está en el texto y que también, eso sí es, políticamente quisimos que ese final tuviese un mini cambio que no lo voy a contar porque si no spoilea la obra. Yo creo que tiene que ver con el deseo y con la construcción del deseo propio, sin tener en cuenta a la otra persona, digamos, o sea, esta cuestión de transformarla en un objeto, es casi como que no importa quién es lo que significa. Y básicamente creo que la obra habla sobre esas cuestiones, digamos, ¿no? Sobre
sobre el deseo de las personas, y básicamente para mí Cartoon es un gran dramaturgo y un gran historiador, porque todas sus obras, que en general son históricas, como Ala de Criados, por ejemplo, tiene un sustento histórico muy importante. En todas se habla de algún momento de la Argentina, y en este caso se habla de ese Buenos Aires entre 1920 y 1930, donde también ese contexto histórico opera sobre estos personajes, sobre una crisis económica que hace que el artista en realidad esté menospreciado, ya no sea un artista, que aparezca este personaje un poco grotesco, digamos, que vende eso que puede producir el fotógrafo, devenido a alguien que plasma pornografía. Bueno, básicamente esto me parece que son los sustentos de la obra de Cartoon. Es muy distinto lo que pasa con el público más grande que con el público más joven. En general el público joven, eso le genera como muchísimo rechazo, es más reaccionario, justamente por esto que decimos de la coyuntura actual del feminismo. Pero en general hemos tenido muy buenas repercusiones. La gente en gran parte viene porque bueno, es un texto de Cartoon y es sobre todo lo que tiene es que es un universo poético bellísimo, digamos, ¿no? Que también está lleno de detalles. Por eso es que las actuaciones, todo el trabajo de los actores de composición es bastante minucioso, también por esa razón, digo, ¿no? Porque digo, cada detalle es lo que va construyendo en la juxtaposición que se genere ese universo poético. Y la verdad que la reacción que tenemos en general es muy buena y la gente, por suerte, la está recomendando. Si no, no estaríamos en nuestra segunda temporada a sala llena, la verdad, re contentos. Este hombre me quitó lo que más quería, condólese de mi fracaso, por lo menos. Me dijo que lo había hecho liquidar. Sí, bueno. La vida imposible, ¿no? Recién dijo, me está haciendo la vida imposible. No, venga, no, que la está churrasca bien, la le tenga. mentí, Venga, que quería que hiciera, me venga, extorsionó. venga. Me di 300 pesos, todo lo que tenía para que se fuera y no volviera. Cuando los agarré estaban a punto de fugarse a Montevideo. Ay, no, anda la puta que Le dije a ella que lo había hecho matar para sacárselo de la cabeza, del oído. Reclamación le hacía. Somos Argentinos al Teatro. Seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para saber más de lo que está pasando en el Teatro Nacional.